Muy pero muy buenas, ¿cómo va? Espero que anden todo muy bien por ahí. En este video vamos a ver los números complejos desde cero. Vamos a hacer distintos ejercicios y vamos a ver cómo se grafican y cómo se encuentra su forma polar, ¿sí? Así que vamos paso a paso con qué es un número complejo. Ni más ni menos. Un número complejo se va a definir como un número que extiende a los reales. Es decir, si vos tenés el número 3, por ejemplo, un número complejo sería de la forma 3 más i de complejo, ¿sí? Es decir, este número, así como está constituido, tiene el número 3 y tiene el número i. El conjunto de los dos, el 3 más el i, al i se le va a llamar imaginario y al 3 se le va a llamar real. El conjunto de ambos es un número complejo, ¿sí? Esto, así como está, es un número complejo. Tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Los números complejos pueden tener, por ejemplo, parte real pura, por ejemplo un 3, más 0 veces números imaginarios, 0 veces parte imaginaria, y esto sería el famoso 3 que conocemos del conjunto real. Puede pasar que tengamos, por ejemplo, 3 más 2i, en este caso tenemos el número 3 más 2i, justamente, que es el número complejo. Se escribe así, y eso es un número, ¿sí? Es un número per se. O puede pasar que tengamos 0 partes reales más una parte imaginaria, y a esto lo vamos a llamar complejo con parte imaginaria pura, ¿sí? De la parte imaginaria pura. Y acá es la parte real pura, ¿sí? Eso sería un número complejo, ni más ni menos. Es un número que se extiende a los reales. Es un número que puede ser también de la forma 3i menos 5. Pero siempre se denota de forma ordenada como menos 5 más 3i. Este es un número complejo. Por ejemplo, el número menos 70. ¿Es un número complejo? Sí, es un número complejo. Es un número complejo que tiene como parte imaginaria más 0 veces i. 0 veces i. Pero es un número complejo. Porque los números complejos son más grandes que los números reales. O mejor dicho, los números reales están incluidos en los números complejos. Están incluidos. O lo podemos expresar gráficamente. Si estos son los reales, estos son los complejos. Los reales están dentro de los complejos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos dicen determinar cuántas partes reales tiene este número complejo y cuántas partes imaginarias, tiene 3 reales y tiene 2 imaginarias. Y 2 partes imaginarias y 3 reales. Muy bien. Eso básicamente es un número complejo. Eso básicamente es un número complejo. Ahora vamos a extender el número complejo en el plano. Lo vamos a graficar en el plano, ¿sí? ¿Cómo sería graficar el complejo en el plano? Porque el complejo no es un número cualquiera como
como los que conocemos de las reales. Los reales tenemos la costumbre de graficarnos en la recta real, ¿no? Por ejemplo el 3, por ejemplo el raíz de 100, por ejemplo el 578 sobre 25. Son números reales. La diferencia con el plano complejo, o la diferencia con el complejo, mejor dicho, es que el número complejo, por ejemplo, 2 más 3i, se va a graficar en algo que se le va a llamar plano imaginario, que es muy parecido a un plano cartesiano. El plano cartesiano que tenemos así, ¿no? 1, 2, 1, 2. Es muy parecido a esto, con la particularidad de que en vez de ser dos ejes de recta real, un eje, el eje de las abscisas, es el eje real, y el eje de las ordenadas es el eje imaginario. Se le llama eje imaginario. Así que vamos a graficar todos estos, o representar todos estos números complejos: menos 2 más 3i, menos 2 menos 2i, 2 menos 2i. ¿Cómo se representarían todos estos complejos en este plano complejo? Bueno, primero hay que hacer una graduación. Y vamos a extender dos partes en los reales, 1, 2. En las partes reales serían estas. Y tres partes imaginarias. 1, 2, 3. Acá, en la intersección esta, se encontraría ese número complejo. Y se representa con una línea también. Este es el punto que representa el número complejo 2 más 3i. Vamos con el siguiente, menos 2 más 3i. Menos 2 en los reales, 2 negativo de parte real, menos 2 más 3i. Menos 2 más 3i. Menos 2 más 3. 1, 2, 3, 3. Este sería el número menos 2 más 3i. Repito que menos 2 más 3i, todo así como está, es un número complejo que lo vamos a llamar z. Se le suele llamar z a los números complejos. A este le vamos a poner z2 y a este le vamos a poner z1 por convención. Ahora vamos a representar el menos 2 menos 2i. Menos 2 de real, menos 2 imaginaria, para abajo menos 2. En la intersección vamos a tener el número menos 2 menos 2. Este es el menos 2 menos 2. Y el 2 menos 2i es 2 en los reales, positivo, menos 2i en lo imaginario. 2 menos 2i. Esa es la representación de los números complejos en el plano complejo. Vamos a ver que se pueden escribir los números complejos de distinta manera. Existe la forma binómica, existe la forma cartesiana y la forma polar. La forma binómica va a ser un conjunto de monomios de la parte real más la parte imaginaria. Por ejemplo,
el 2 más 3i, o el número menos 3 más i. Esto así se le llama forma binómica. Forma cartesiana es representar este número binómico como un conjunto de coordenadas de pares ordenados dentro del plano imaginario, el plano complejo. Si este es el eje de los reales, este es el eje imaginario, el 2 más 3i, ¿cuál sería? 1, 2, 1, 2, 3, 2 más 3, este es el punto que representa al número imaginario 2 más 3i. 2 más 3i. ¿Y cuáles son sus coordenadas? Sus coordenadas en los reales son 2, 2, la coordenada que sigue en los imaginarios es 3. 3. Entonces, este número imaginario, de forma cartesiana, se representa de la manera 2,3. Y de la misma manera, este número complejo tiene 3 partes negativas en los reales, menos 3, y tiene una parte positiva en el imaginario. Este es este que está acá. Es el menos 3 más i. Pero sus coordenadas son menos 3 en los reales, una parte positiva en los imaginarios. 1 hacia arriba. 1. Este número, tengan presente que esta i está multiplicando por un 1 acá. Entonces queda menos 3, 1. Esta es la forma cartesiana de representar al número complejo. Y la forma polar se va a definir como el módulo del número complejo y abajo se expresa el ángulo. ¿Qué ángulo se podrán preguntar, no? Dentro del plano imaginario tenemos el eje real y el eje imaginario. Dentro del plano complejo, Dentro del plano complejo, si representamos este número, el 2, 3, o el 2 más 3i, 1, 2, 1, 2, 3, 2 en los reales y 3 en el imaginario, este punto representa el número complejo 2, 3i. Y este punto, si miramos bien, esta recta que pasa por acá, este segmento, es la distancia que hay entre este punto y el eje de coordenadas. Es decir, el punto imaginario tiene cierta distancia con respecto al cero. Si prestamos atención, si nosotros ponemos una linterna desde acá arriba e iluminamos este punto desde acá arriba, se va a proyectar una sombra. Esa sombra se va a proyectar exactamente en su coordenada real número 2. Y eso que está acá, y esto que se genera acá, si prestan atención seguramente, si lo ven, se darán cuenta que está formando un triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo va a tener cierto ángulo con respecto al eje de abscisas. Entonces la forma polar es el módulo del número complejo, que es la distancia que hay al cero, es decir,
la hipotenusa del triángulo y abajo se expresa el ángulo alfa, omega, tita, cualquier ángulo que forma con respecto al eje de abscisas. Este sería entonces alfa. Es decir, la hipotenusa y el alfa serían análogos a esto, al número complejo. Si yo encuentro el valor de la hipotenusa y encuentro el valor del ángulo, puedo expresar al número complejo de esta manera. Y esa manera se le llama forma polar. Requiere, por supuesto, más cuentas, más cálculos que la forma binómica y la forma cartesiana. Lo vamos a ver en breves. Ahora vamos a primero pasar por algunas operaciones y lo último que vamos a ver es la forma polar. Operaciones. Suma de complejos. Vamos directamente con algún ejemplo. Sea el número complejo Z1 igual a 2,3 en forma cartesiana o 2 más 3i en forma binómica, y sea el número complejo Z2 menos 3, menos 4 en forma cartesiana y menos 3 menos 4i en forma binómica, ¿cómo se haría la suma? Z1 más Z2. Se puede realizar de dos maneras. Z1 más Z2. Z1 es 2,3 y Z2 es menos 3, menos 4. Esta coordenada le corresponde al eje real y esta coordenada le corresponde al eje imaginario. Dentro del plano complejo, el real es el eje de abscisas y el imaginario es el eje de ordenadas. Sumo componente a componente. 3 más menos 4. 3 más menos 4. Menos 1. Menos 1. 2 más menos 3. 2 más menos 3. Menos 1. Menos 1. Este número complejo como resultado nos da el menos 1 menos 1 o en forma binómica el menos 1 menos i. Siempre tengan en cuenta que cuando no dice nada siempre hay un 1 multiplicando. ¿Cómo haríamos la cuenta en forma cartesiana? En forma cartesiana, la cuenta es Z1 más Z2. Z1 es 2 más 3i más Z2 más menos 3 menos 4i. 2 más 3i menos 3 menos 4i. 2 menos 3 es menos 1. 3i menos 4i es menos i, que es lo mismo que nos dio antes. Menos 1, menos 1. Son dos formas posibles de hacer las cuentas. Hagamos otra operación. Propiedad de la suma. Son conmutativas. Z2 más Z1
es igual a Z1 más Z2. No hay más misterio dentro de la suma. Vamos a la resta. Sea Z1 el 2,3 y el Z2 el menos 2, menos 6. Hagamos Z1 menos Z2 y por otra parte Z2 menos Z1. A ver qué nos da. Podemos hacerlo componente a componente o podemos hacerlo con suma algebraica de binomios. Z1 menos Z2. Z1 2,3. Z2 menos 2, menos 6. Coordenada, coordenada. Eje real, eje imaginario. 2 menos cálculo auxiliar. 2 menos menos 2. 2 menos menos 2. 2 menos por menos es más. 2 menos menos 2. Menos por menos es más. 2 más 2 es 4. 3 menos menos 6. 3 menos menos 6. Menos por menos es más. 3 más 6. 9. 4,9. Esto nos dio 4,9. 4, 9. 4 en los reales, 9 en el eje imaginario. Vamos a hacer la operación de forma binómica, a ver qué pasa. De forma binómica sería Z1 menos Z2. Reemplazo lo que significa cada uno. 2 más 3i menos, paréntesis, menos 2 menos 6i. Distribuyo el paréntesis, el menos del paréntesis. 2 más 3i, menos por menos es más 2, menos por menos es más 6i. Sumo términos semejantes. El 2 con el 2, el 3i con el 3i. 2 más 2 es 4 y 3 más 6 es más 9. Y esto expresado en forma cartesiana es 4,9. Nos dio igual. Vamos a hacer ahora Z2 menos Z1. Z2 menos Z1. Z2 es menos 2, menos 6. Z1 es 2,3. Componente a componente. Menos 2 menos 2. Menos 4. Menos 6 menos 2. Menos 8. Menos 4 menos 8 es distinto a 4,9. Entonces, la resta de números complejos no es conmutativa. Z1 menos Z2 no es lo mismo que Z2 menos Z1.
Vamos con otra operación, la multiplicación de números complejos. Sea Z1, 2,4 y Z2 menos 2, qué sé yo, 3. Hagamos Z1 por Z2. Distribución de factores. Primer componente del 1 por todo el contenido más segundo componente por todo el contenido. Lo escribimos como binomio. 2 menos 2 más 3i más 4 menos 2 más 3i. Acá es 4, acá es 4. No, 3. Chin. 3i. El primero con todo, el segundo con todo. Se suma. Distribución. Pero tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Si fuese tan fácil. Este 4 le corresponde a la parte imaginaria. 4i. Primera parte con todo, más segunda parte imaginaria con todo. Pero 2 por 2 menos 2 por menos 2 menos 4. 2 por 3i más 2 por 3, 6i. No hay más nada por hacer. Más 4i por menos 2 menos 8i más 4i por 3i más 4 por 3, 12i cuadrado. Y acá apareció algo. I cuadrado. Se define al i cuadrado como menos 1. Y por consecuencia, y entonces es la raíz de menos 1. Por eso los números complejos son los que presentan soluciones a raíces negativas. I cuadrado se define como menos 1. Reescribo entonces mi i cuadrado y abro el paréntesis. Menos 4 más 6i menos 8i más 12i cuadrado. Pero 12i cuadrado, si dijimos que i cuadrado es menos 1, 12 por menos 1, menos 12. Esto entonces queda menos 4 más 6i menos 8i menos 12. Los números con los números, las letras con las letras. Seis, 12, menos 12 menos 4, menos 16. 6 menos 8, 6i menos 8i menos 2i.
El resultado de hacer Z1 por Z2 es menos 16 menos 2i. En forma cartesiana se escribe de esa manera. Hagamos entonces ahora Z2 por Z1. Z2 por Z1. Dos más 4i por menos 2 más 3i. El primero con el segundo con todo y el segundo con todo. 2 por menos 2 más 3i más 4i por menos 2 más 3i. Distribuyo. 2 por menos 2, menos 4. 2 por 3, más 6i. Más 4 por menos 2, menos 8i. 4 por 3, más 12i. I por i cuadrado. Abro paréntesis. Menos 4, más 6i, menos 8i, más 12i cuadrado. Resuelvo. Menos 4, 6 menos 8, menos 2. 6 menos 8, 6i menos 8i menos 2. Más 12i cuadrado. 12i cuadrado, siendo i cuadrado igual a menos 1. 12 por menos 1 es menos 12. Menos 12. Menos 4 más 2i más menos 12. Entonces, menos 4 menos 12 menos 2i es igual a menos 16 menos 2i. En coordenadas, menos 16 menos 2i. Menos 2. Nos dio igual que antes. Menos 16, menos 2. La multiplicación sí es conmutativa. Z1 por Z2 es igual a Z2 por Z1. Vamos con la siguiente cuenta. La división. Antes de pasar a la división, tenemos que definir algo más. Porque para poder dividir vamos a necesitar algo. El conjugado. Conjugado de un número Z1 es igual a Z1 conjugado. Si Z1 es A más BI, entonces Z1 conjugado es A menos BI. Si Z1 es A menos BI, entonces Z1 conjugado es A más BI. Es decir, el conjugado es aquel número, imagina, aquel número complejo
es aquel complejo que conserva la parte real e invierte el signo de la parte imaginaria. Más BI menos BI, menos BI más BI. Se invierte solamente el signo de la parte imaginaria. Habiendo definido eso, vamos a hacer la división. La división de complejos. Siguiente manera. División. Z1, vamos a decir que es el 2, menos 3. Y el Z2, vamos a decir que es el menos 3,4. Hagamos Z1 sobre Z2. Lo escribimos en forma binómica para esto. Entonces, nos queda que 2 menos 3i dividido menos 3 más 4i. Tenemos que hacer alguna cuenta para poder dividir esto. Se procede a multiplicar por el conjugado del denominador. No del numerador, del denominador. El conjugado del denominador es aquel que tiene su parte imaginaria con signo invertido. Menos 3, menos 4i. Y arriba ponemos exactamente lo mismo. Menos 3, menos 4i. ¿Por qué ponemos exactamente lo mismo? Porque hacer A sobre A sobre A es 1. Esto sobre esto es 1. Multiplicar por 1 no cambia nada. Entonces, ¿por qué multiplicamos por 1? Esto es una forma inteligente de escribir al número 1. Al número 1 lo puedo escribir como 2 menos 1. Lo puedo escribir como 2 sobre 2. Al número 1 lo puedo escribir de muchas maneras. Esta es una forma de escribir al número 1. Entonces ahora vamos a operar. Vamos a operar porque habiendo creado ese conjugado, pasan cosas. Y tenemos que hacer esto por esto y esto por esto. Las fracciones se multiplican derecho. 2 menos 3i por menos 3 menos 4i sobre menos 3 más 4i por menos 3 menos 4i. Y ahora tenemos que saber hacer la multiplicación. El primero con todo, más el segundo con todo. 2 por menos 3 menos 4i y acá es donde aparece toda la complejidad, ¿no? ¿Qué ponemos acá? Menos 3i por menos 3 menos 4i sobre lo mismo de este lado, menos 3 por todo, menos 3 menos 4i más 4i por todo, menos 3 menos 4i. Hay que hacer muchas cuentas. 2 por 3 menos 6. 2 por 4 negativo menos 8i.
Menos 3i por menos 3 más, menos por menos es más 9. Y menos 3i por menos 4i, menos 3i por menos 4i, menos por menos es más 3 por 4 es 12, i por i cuadrado. Hay que ordenarse bien para hacer esa cuenta. Menos 3 por menos 4i, menos por menos más 3 por 4, 12, i por i cuadrado. Y abajo lo mismo, menos por menos más, positivo, 3 por 3, 9, menos por menos más, 3 por 4, 12, i, más por menos menos, 3 por 4, 12i, más por menos menos, 4 por 4, 16, i por i al cuadrado. Borramos algunas cosas. Vamos a reescribir esto acá. Menos 6. Hagamos alguna operación también. Menos 8 más 9, 1. Menos 6 más i más 12i cuadrado. Sobre, hagamos operaciones. 12 positivo se va con 12 negativo i. 9 menos 16 i cuadrado. I cuadrado es lo mismo sabiendo que i cuadrado es igual a menos 1, 12 por menos 1, menos 12. Es menos 6 más i menos 12. Menos 16 i cuadrado. Menos 16 i cuadrado. I cuadrado es igual a menos 1. Menos 16 por menos 1 es igual a 16 positivo. 9 más 16. Borro. Resuelvo. Menos 6 menos 12 menos 18. Más i. 9 más 16, 25. Distribuyo menos 18 sobre 25 más un quinto de i. Ese es el resultado. Escrito en forma cartesiana, menos 18 sobre 25, un quinto. Parte real, parte imaginaria. Hicimos la división. Menos 18, 25, un quinto. Hicimos Z1 sobre Z2. Hagamos ahora Z2 sobre Z1, a ver si dan iguales.
Z2 sobre Z1. Menos 3 más 4i sobre 2 menos 3i. Multiplico por el conjugado del denominador. Dos más 3i, arriba lo mismo, porque es lo mismo que multiplicar por 1. Esto es igual a ser menos 3 más 4i, 2 más 3i. Y abajo, 2 menos 3i, 2 más 3i. Primero con todo, segundo con todo. Primero con todo, segundo con todo. Opero. Menos 3 por todo, 2 más 3i, más 4, y por todo, 2 más 3i, sobre 2 por todo, 2 más 3i, menos 3i por todo, 2 más 3i. Paso a paso. Menos 3 por 2, menos 6. Menos 3 por 3 positivo i. 3 por 3 es 9, menos. 3 por 3 es 9. 9. I. Más por más, más. 4 por 2, 8. I. 4 por 3, más por más. 4 por 3, 12. I por i cuadrado. Sobre 2 por 2, 4. 2 por 3, más 6i. Menos por más, menos. 3 por 2, 6. I por nada, por 1, i. Más por menos, menos. 3 por 3, 9. I por i cuadrado. Resuelvo y escribo acá. Más 6i se va con más 6i. Con menos 6i. Menos 9i más 8i. Menos 1. Menos 6 menos i más 12i. Cuadrado. Sobre 4 menos 9i cuadrado. I cuadrado. I es lo mismo, i cuadrado es lo mismo que menos 1. 12 por menos 1. Menos 12. Menos 6, menos i, menos 12. Menos 9, i cuadrado. I cuadrado es lo mismo que menos 1. Menos 9 por menos 1, más 9. 4 más 9. Menos 6 menos 12 menos 18. Menos i. Sobre 4 más 9. 13.
distribuyo el 13. Menos 18 treceavos menos 1 treceavos. De I. No sé si en el caso anterior me equivoqué acá. Corroboren eso. Vuelvan para atrás y corroboren, porque yo cuando distribuí me quedó un quinto, pero el 25 estaba abajo. Y me parece que me quedaba menos 18 menos I sobre 25. Y al abrir esto, al distribuir la fracción, me quedó menos 18 sobre 25 menos I sobre 5. No sé por qué puse 5, pero acá va un 25. Si mis cálculos no me fallan. Es 1 sobre 25 I. 1 sobre 25 I. En este caso, no sé si era positivo o negativo. Chequéenlo, por favor. En la vorágine de hacer cuentas a veces podemos despistarnos. Hay que ser muy ordenado para estas cosas. Menos 18 sobre 13 menos 1 treceavo de I. En forma de coordenadas es menos 18 sobre 13 1 treceavo, y eso es el resultado de hacer Z2 sobre Z1. La división no es conmutativa. Multiplicación sí. Tiene sentido porque 3 quintos no es lo mismo que 5 tercios. Tiene sentido. Déjenme escrito en la caja de comentarios. En el siguiente video vamos a ver la forma polar. Ya voy 52 minutos y se me va a extender mucho el video si lo hago todo en un solo video. En el siguiente video vemos la forma polar.